Tesalonicenses, y el día de hoy nos corresponde Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 8, y quiero pedirle que cuando lo tenga listo, si me puede por favor responder con un amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amado Padre, pedimos que tú traigas bendición sobre la exposición de tu palabra. Padre, venimos ante ti y confesamos nuestro pecado, Señor, como ya lo hemos hecho durante este servicio. Confesamos nuestro pecado, confesamos, Señor, que hemos pecado de muchas maneras, hemos hecho cosas que no te agradan, y las cosas que te agradan no las hemos hecho, Señor. Padre, confesamos nuestro pecado, pero por sobre todo te damos gracias, porque, Señor, aunque en nuestra vida muchas veces podemos ver que el pecado abunda, tu gracia, Señor, sobreabunda. Padre, ayúdanos a abrazar esa gracia cada vez más, de tal manera que podamos nosotros conocer el amor que nos has dado, y que esa gracia despierte en nosotros amor por ti, Señor. Que así como leemos en Pablo el carácter de este hombre maduro, este hombre sabio que te conocía, que conocía tu gracia y conocía tu gloria, Padre, que nosotros también podamos ser cristianos que conocen tu gracia, que conocen tu gloria, y Padre, que eso produzca en nosotros madurez y amor por ti. Te lo pedimos, Señor. Yo te pido por mis hermanos aquí presentes, por mi vida. Señor, sé tú obrando a través de tu Santo Espíritu, porque tú sabes cuánto nosotros lo necesitamos. Sabes, Señor, nuestras debilidades mejor que nadie. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Cuando nosotros llegamos a este pasaje o a pasajes de este tipo en los que el apóstol Pablo se encuentra defendiéndose a sí mismo y hablando de las cosas buenas que él ha hecho por la iglesia y por el Señor Jesucristo, realmente nosotros podríamos decir que llegamos a un pasaje muy poco común dentro de las Escrituras. Si nosotros fuésemos a ver la manera en la que Pablo usualmente dirigía su vida, la manera en la que Pablo actuaba mientras estaba con la iglesia y mientras estaba viviendo la vida cristiana, algo que nosotros podemos ver del apóstol Pablo es que típicamente el apóstol Pablo no era un hombre que viviera preocupado por limpiar su imagen o por cuidar de cierta popularidad entre la gente. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, realmente una y otra vez Pablo se describe como un hombre que tenía el único interés de hablar del Señor Jesucristo y no de él mismo. Si nosotros vamos a lugares como 2 de Corintios capítulo 4 versículo 5, interesantemente Pablo se describe a sí mismo como un hombre, dice, que no se predicaba a sí mismo, sino que predicaba a Cristo.
Es decir, Pablo no era el tipo de hombre o el tipo de predicador que iba por la vida hablando de todas las cosas que él hacía por Dios, hablando de lo maravilloso que él era o describiéndose a sí mismo como una persona muy importante. Pablo, si fuese posible, pasaba el menos tiempo posible hablando de sí mismo. Sin embargo, cuando llegamos a este pasaje, notamos que el apóstol Pablo básicamente, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, se enfoca en describir su propio ministerio. Podríamos pensar, ¿qué es lo que le pasa a Pablo para este punto? Si es un hombre que no le interesa la popularidad, si es un hombre que no le interesa hablar acerca de sí mismo, describirse como el gran pastor, si es un hombre que no le interesa hasta cierto punto lo que la gente piense de él, podríamos preguntarnos, entonces, ¿por qué aquí Pablo pasa tanto tiempo hablando solo? Y eso es lo que me gustaría, hablando de sí mismo, y eso es de lo que me gustaría enfocarme el día de hoy, porque algo interesante que podemos ver en la vida del apóstol Pablo es que cuando se trataba de limpiar su imagen, era un hombre que no le interesaba ser popular, no le interesaba ser un hombre importante, pero cuando se trataba de defender el evangelio, era un hombre que no se quedaba callado. En este pasaje vamos a ver a Pablo describiendo su ministerio, describiendo la fidelidad con la que él ha actuado, pero algo que me gustaría dejar claro desde el principio es que en este pasaje nosotros no vemos a Pablo tratando de limpiar su imagen. No es que Pablo recibió rumores de que los falsos maestros estaban hablando de él y empezó a preocuparse porque su popularidad estaba cayendo. No, no es eso. Ni siquiera es que Pablo estaba preocupado por los rumores como tal, sino que Pablo sabía que los falsos maestros buscaban atacarlo a él para después atacar el evangelio, y es ahí donde decide defenderse. Es decir, como cristianos, la Biblia nos manda a nosotros ir por la vida buscando ser reconocidos, buscando defendernos a nosotros mismos. Muchas veces no. Hay veces que la gente va a levantar mentiras de nosotros y hay veces que es mejor dejarlos que hablen. Pero cuando se trata del evangelio, cuando esas mentiras pueden poner en riesgo la credibilidad del evangelio, entonces sería un pecado quedarse callado. Si a alguien no le gusta mi manera de ser, si alguien el día de hoy me dijese, pastor, no me gusta el saco que se puso, le diría, está bien, no me preocupe. Pero si alguien me dice, pastor, tú no predicas el evangelio, ahí vas a llamar mi atención. ¿Cómo así? ¿Cómo que no? Así que eso es lo que vemos en Pablo. A Pablo es interesante, piénselo de esta manera, a Pablo cuando lo apedreaban no se defendía. Lo apedraron en Iconio y Pablo, ¿qué hizo? Recibió las pedradas. Ahí no eran pedradas indirectas, eran pedradas. Le tiraron de piedras y no se defendió. Le hablaban de él, en muchas ocasiones hablaban cosas extrañas que no eran reales y muchas veces no se defendía. Cuando decían, Pablo es un mentiroso que predica un falso evangelio, ahí era que usted tenía la atención de Pablo. Y eso es lo que vemos aquí. Y de hecho, entre paréntesis, eso nos debe a nosotros dar una guía de saber qué es lo que vale la pena invertir tiempo para defendernos y qué no vale la pena. Si el ataque es algo que va contra mi persona, que es mentira, que no afecta al evangelio, hay veces que no vale la pena gastar esfuerzos. No vale la pena gastar tiempo con personas calumniadoras muchas veces. Pero cuando el ataque trata con el evangelio, vemos en Pablo que era un hombre que describía y defendía el evangelio. Así que vamos a verlo con estos ojos. Le pido, no vea aquí como un Pablo presumiendo sus virtudes, presumiendo sus obras, sino como un hombre interesado en que el evangelio no fuese adulterado y no fuese en un sentido menospreciado. Y de esa manera veamos, note cómo inicia el apóstol Pablo su defensa. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición.
Ahora, nosotros no sabemos realmente cuáles eran las mentiras que estaban levantando los falsos maestros, porque en ningún lado de la Biblia se nos dice, pero por la manera en la que el apóstol Pablo se está defendiendo, podemos asumir ciertas cosas. En ningún lado se nos dice qué tipo de mentiras levantaban, pero si notamos en este pasaje, Pablo habla acerca de que la visita de Pablo a Tesalónica no fue en vano. Sabemos nosotros por lugares como Hechos, capítulo 17, versículo 10, que cuando Pablo llegó a Tesalónica, tuvo que salir huyendo porque los falsos maestros se habían levantado para matarlos, para destruirlos. Y si nosotros juntamos esta información, podríamos pensar que muy posiblemente el ataque de los falsos maestros contra Pablo era que Pablo era un falso maestro porque salió huyendo de Tesalónica. Seguramente le decían a los tesalonicenses, si Pablo realmente creyera el mensaje que predicaba, no se hubiese ido. Si el mensaje de Pablo fuese tan importante, él no se hubiese ido, se hubiese quedado aquí con ustedes asegurándose de que creyesen el mensaje, y seguramente lo que estaban tratando de hacer es desacreditar a Pablo para después desacreditar el mensaje. No sé si ha escuchado usted esas frases que dicen que la mejor manera de matar el mensaje es primero matando al mensajero. Primero destruyo al mensajero y el mensaje cae por sí solo. Así que esto es precisamente lo que los tesalonicenses o lo que los falsos maestros estaban haciendo contra Pablo. Dijeron, vamos a levantar mentiras, vamos a decir que Pablo es un hombre que no cree el evangelio, que es un mensaje falso el que él predicaba, y de esto precisamente Pablo se está defendiendo. Los falsos maestros atacaron con mentiras, pero note cómo se defiende el apóstol Pablo. Esto es sumamente interesante para entender cuál debe ser el carácter de un líder cristiano, de un pastor cristiano y de cualquier cristiano. Note que Pablo, cuando se empieza a defender, comienza con las palabras, sí, los falsos maestros hablan de mí, los falsos maestros dicen mentiras, los falsos maestros dicen muchas cosas, pero vosotros mismos sabéis. Dice, porque vosotros mismos sabéis. Y es interesante que Pablo utilice la palabra sabéis, porque si leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 12, en 4 ocasiones Pablo menciona la palabra sabéis. En una ocasión les dice, ustedes son testigos. ¿Por qué hace esto el apóstol Pablo? Bueno, lo que Pablo básicamente está diciendo es, los falsos maestros dicen muchas cosas. Los falsos maestros pueden levantar mentiras en contra de mí, pero les dice tesalonicenses, acuérdense de lo que ustedes vieron. Yo no me voy a defender aquí con palabras. Yo no voy a poner que sea mi palabra contra la de los falsos maestros. No es mi palabra contra la de ellos, son mis obras contra sus palabras. Así que el apóstol Pablo se defiende, y note que el contraste que se hace, los falsos maestros atacaban con palabras, Pablo se defendía con hechos. Él les decía, yo a ustedes no tengo necesidad de darles una defensa. Yo a ustedes ni siquiera debería estar diciéndoles ni siquiera debería haber la necesidad de defenderme, porque ustedes me vieron cómo yo me comporté. Así que, si ustedes quieren saber si mi mensaje es verdadero o si es falso, solamente recuerden mis obras. Solamente recuerden cómo yo llegué predicando el evangelio en medio de tribulación, cómo yo estuve a punto de perder la vida por causa del evangelio, y respóndanme, ¿un falso maestro hace eso por su mensaje? Pablo está diciendo, los falsos maestros no son personas que tienden a sufrir por su mensaje. No son personas que tienden a incomodarse por su mensaje, y esto es de suma importancia, hermanos, porque esta es la base de la defensa de Pablo. Pablo no va aquí a dar un discurso. De hecho, es increíble que lo atacaban los falsos maestros y él solamente utiliza 12 versículos para defenderse. Solamente. No lo vemos preocupado por limpiar su imagen. Lo único que hace es decirle, recuerden mi carácter, recuerden mis obras, recuerden lo que ustedes vieron. Y esto debemos recordarlo, porque esa es la esencia de un líder cristiano. Un líder cristiano no es una persona que sabe hablar bonito. Eso lo puede hacer cualquiera.
Satanás habla bonito, dice Pablo, que se viste de ángel de luz para engañar a las personas, se viste de una persona buena. Así que un líder cristiano no es conocido principalmente por su manera de hablar, sino por su manera de actuar. De tal manera que cuando se levanten persecuciones, cuando se levanten ataques, lo único que él tiene que decir es: recuerden cómo yo me he comportado. Sí, el mundo va a decir lo que quiera, pero recuerden lo que ustedes han visto de mí. Como vimos, Pablo era tan maduro que le podía decir a la gente, a la iglesia: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Esto, hermanos, debemos recordarlo muy bien, porque el día de hoy nosotros podemos llegar a confundir popularidad con madurez. Existen muchas personas que tienen buena fama, existen muchas personas populares en el mundo cristiano, personas que si usted ve en el internet, son personas que tienen una fama increíble, son personas que tienen una fama de ser las personas más maduras, pero la madurez no se mide por los talentos ni por las capacidades solamente, sino por el carácter. En un sentido, la popularidad funciona como un castillo de arena. El castillo de arena es algo que se ve bonito. Si usted va a la playa, se ve bonito, se mira elegante, uno se toma fotos con él. Es una creación muy bonita, es algo que toma tiempo, pero es algo que se desvanece apenas pega la primera ola. Y Pablo está diciendo: ustedes saben, me están golpeando las olas a mí, me están golpeando las olas de la crítica, y lo único que les debo decir es: miren, recuerden lo que yo viví. No me voy a defender. Por eso es que el mismo Pablo, cuando hablaba del carácter de un pastor, o cuando habla del carácter de un obispo, de un pastor, en lugares como Primera de Timoteo 3:2 dice: es necesario, esto no es opcional, es necesario pues que el obispo sea irreprensible, es decir, intachable. ¿Quiere decir que tiene que ser perfecto? ¿Era Pablo un hombre perfecto y por eso se podía defender? No, es un hombre que comete pecado, pero es un hombre que actúa y lucha en contra del pecado. Es un hombre que falla, pero no es un hombre que se reconoce por su indisciplina y su amor al pecado. ¿Por qué hace esto Pablo? Todos nosotros, hermanos, si tú quieres ser líder de la iglesia, si tú eres un cristiano, si tú quieres ser un pastor en un futuro, hombres, déjame decirte, este es el primer requisito: irreprensible, intachable. Quiere decir que nadie me puede criticar, nadie puede levantar falsos contra mí. No, sí pueden levantar falsos, pero tienen que ser falsos. Si alguien puede señalar un pecado que se te queda pegado, eso va en contra del carácter cristiano. Si alguien puede señalar y puede decir: oh, si tú dices que eres cristiano, pero yo he visto esto y esto y esto otro, pues tienen razón, no tendrías por qué estar liderando. Pero nota que aquí Pablo, lo primero que Pablo utiliza para defenderse es su carácter. Y mi hermano, yo me temo que en muchas ocasiones nosotros le prestamos demasiado interés o le damos demasiada importancia al talento, a la fama, a ser talentosos, que nos olvidamos que lo que nos separa del mundo no son nuestros talentos, sino nuestro carácter. Así que, ¿dónde pasas más tiempo tú pensando, meditando o preocupado? ¿Estás más interesado en cultivar un carácter donde nadie lo ve, o estás más interesado y te la pasas pensando en lo que la gente piensa cuando te ve? Pablo era un hombre que él no dijo, cuando se defendió, no dijo: acuérdense de los sermones que yo prediqué. No dijo: acuérdense del buen predicador que yo era. Dijo: acuérdense del ejemplo que les di. Júzguenme por mi ejemplo. Y eso deberíamos de poder decir cada cristiano: júzgame por mi ejemplo. Sí, yo no soy el más talentoso, sí, yo no soy la persona más simpática, no soy la persona con más carisma, pero júzgame por mi ejemplo. Mira mis obras y júzgalas, y eso es donde yo quiero que tú te fijes. Eso es lo que hacía Pablo. Aquí debemos notar y debemos recordar, como cristianos debemos pasar más tiempo preocupados, no por lo que la gente piensa cuando nos ve, sino por lo que Dios ve cuando estamos en secreto. Porque lo que yo soy cuando nadie me ve, eso soy. Aquí es fácil engañarnos. Es fácil engañar a la gente.
Es fácil hacerles pensar que yo soy el pastor más maduro del mundo. Es fácil porque en un sentido somos fáciles o somos prontos para hablar, somos buenos para hablar. La pregunta no es, ¿puedes engañar a la gente? ¿Puedes convencer a la gente de que eres maduro? La pregunta es, ¿cómo te ve Dios cuando nadie más te ve? Porque eso que somos en secreto, eso somos. Piensa por un segundo, ¿qué haces cuando estás solo? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿O qué haces cuando se te va la vista, cuando se te va el pensamiento y empieza a divagar y nadie puede saber lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás maquinando en tu mente? Ese es tu carácter. Lo demás es popularidad. Lo demás es fama, lo demás es lo que la gente piensa de mí, pero mira hacia ti mismo y piensa, como dijimos la semana pasada, si todo mundo pudiese ver lo que hay en mi mente y si todo mundo pudiese imitar lo que hay en mi mente, ¿para dónde iría la iglesia? Y ahí sabemos qué tan maduros somos. Es increíble que Pablo dijese, vean mi carácter, véanme a mí, vean el ejemplo que yo les he dado y por eso júzguenme. No es mi palabra contra la palabra del mundo, son mis obras contra la palabra del mundo. Y eso mismo, no es tu palabra contra la palabra del mundo. No es mi palabra contra lo que el mundo dice. Es lo que yo hago contra lo que el mundo dice. Y si lo que el mundo dice tiene razón, entonces le damos la razón al mundo. Lastimosamente, a veces el mundo nos juzga a los pastores y lo juzgan de una manera tan exacta que no podemos ni siquiera defendernos. Los pastores son unos ladrones. Es triste cuando lo dicen y no es cierto, pero es más triste cuando lo dicen y sí es cierto. Es más triste. ¿Por qué? Porque el llamado pastor va y pisotea el nombre de Jesús. Es triste cuando en tu trabajo te juzgan de manera que cometen una injusticia en contra de ti. Hermano, la van a cometer. Si eres cristiano, muy a menudo van a cometer injusticias en contra de ti. Eso es triste. Es triste cuando se levantan chismes en tu contra. Es más triste cuando esos no son chismes, sino verdades. Así que antes de nosotros preocuparnos por cómo nos proyectamos a la gente, preocupémonos por cómo cultivamos el carácter en secreto. Porque a la hora del ataque, a la hora de ser criticados, a la hora, ya sea que algún día eres líder de la iglesia, algún día cantas, algún día tocas, algún día haces cualquier cosa, eres diácono, a la hora de la crítica es el carácter lo que te mantiene de pie o te hace caer. Por eso Pablo pasa mucho tiempo hablando del carácter. No sé si ¿alguna vez ha notado que cuando la Biblia describe el trabajo del pastor, casi nunca dice el pastor tiene que hacer estas cosas? Busque un pasaje donde diga el pastor tiene que dar consejerías. No existe. Busque un pasaje donde diga el pastor tiene que tomar clases de homilética, de cómo hablar, de cómo presentar un sermón. No existe. La Biblia pone mucho énfasis en el carácter del pastor. ¿Por qué? Porque el carácter es su trabajo. Si es buen predicador, pero no tiene carácter, no es un pastor. Si es mal predicador, la gente dice, mira, yo me quedo dormido cada vez que predica este hombre, pero cuando se baja del púlpito lo puedo imitar, eso es un pastor. Por eso pasa más tiempo hablando acerca del carácter, porque el carácter es su trabajo, el carácter es lo importante. Si tiene talento, pero no carácter, no sirve. Tiene que hacer otra cosa. Por eso, Pablo, aquí vemos el fruto del carácter. Ahora, note, es interesante cómo Pablo describe su visita. Era un hombre maduro, pero note cómo dice, pues nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ahora, cuando Pablo dice que la visita no resultó vana, hay diferentes opiniones de lo que quiso decir. Hay quienes dicen, no resultó vana porque predicamos el evangelio y se formó una iglesia. Así que no fue en vano, no fuimos a perder el tiempo. Predicamos el evangelio y una iglesia existió, una iglesia se plantó. Es interesante eso, pero hay otra postura por la cual yo me inclino. La palabra vano o vana quiere decir vacío. Y Pablo está diciendo, nuestra visita a ustedes no fue vacía. ¿No fue vacía en qué sentido? Bueno, que nosotros no llegamos a Tesalónica con las manos vacías. Esto tiene sentido porque los falsos maestros acusaban a Pablo de que era un hombre que solo le interesaba el dinero de la iglesia de tesalonicenses.
Los falsos maestros decían como no, Pablo nada más vino porque quería tu dinero. Pablo es un ladrón, Pablo predica ese mensaje en el que quiere robarte el dinero. Y Pablo dice, nuestra visita no fue vana. Yo no llegué con las manos vacías. De hecho, más adelante va a decir, yo no llegué siquiera a pedirles que me den de comer. Yo no les pedí nada. Yo no llegué para ver qué yo podía sacar de la iglesia, sacar de ustedes, sino que yo fui con las manos llenas del evangelio. Es decir, está diciendo, yo como líder, ustedes a mí no me pueden señalar diciendo, tú llegaste aquí exigiendo un sueldo. Tú llegaste a este lugar, a Tesalónica, exigiéndonos que te diésemos dinero. No, dice Pablo, si ustedes recuerdan lo que yo hice, yo llegué con mis manos llenas. Y yo les di el evangelio, y yo no les cobré nada, yo no les pedí nada, yo les entregué y no les quité. Así que Pablo está diciendo, note que aquí defiende la predicación, dice, yo no predico, yo no vendo la palabra de Dios. Yo no soy una persona que necesita recibir algo de ustedes. Yo no soy una persona que se sirve de la iglesia, sino una persona que sirve a la iglesia. Está diciendo lo mismo que dijo en 2 de Corintios 2:17, cuando le hicieron una acusación muy similar y Pablo dijo, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo dice, yo no llegué vendiendo la predicación, yo no llegué vendiendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo llegaste, Pablo? Yo llegué con el mensaje y sabía que el mensaje proviene de Dios, es de Dios, y lo prediqué como si Dios estuviese delante de mí. Y eso es clave para entender el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Hay dos maneras en las que yo puedo ver la iglesia. Una es ver la iglesia como un medio para servirme a mí. Buscar servirme de la iglesia, buscar que la iglesia sea un reino que me sirve a mí. Otra es ver el mensaje de Dios, ver la predicación, ver la iglesia como un medio para servir al Señor. Pablo decía, yo cuando predicaba la palabra de tal manera que yo sabía que el mensaje venía de Dios. Fue Dios el que me dio el mensaje y cuando yo predicaba hacía de cuenta que Dios estaba delante de mí. Es decir, mejor dicho, no hacía de cuenta, yo sabía que Dios estaba delante de mí. Así que cuando nosotros predicamos el evangelio, esta imagen deberíamos tenerla en nuestra mente. Dios nos dio el evangelio que predicamos. Dios nos dio su palabra, el evangelio proviene de Dios y en el momento que yo estoy predicando el evangelio, Dios está ahí presente escuchando lo que yo estoy diciendo. Dios escucha cada palabra que yo digo en su nombre. De hecho, en este momento no podemos decir que yo debo predicar como si Dios estuviese aquí, sino que yo debo predicar sabiendo que Dios está aquí. El primero que escucha el sermón es Dios. Yo creo que por eso dejan ustedes estas sillas vacías, ¿verdad? Para que aquí se siente Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es, predicamos de parte de Dios y delante de Dios. Así que, para mí dice, no hay lugar para la avaricia. ¿Por qué? Porque Dios está presente cuando yo predico. Y mi hermano, para ti no debería haber lugar para la avaricia. Para mí no debería haber ese lugar. Porque estamos literalmente predicando un mensaje que tiene su origen en Dios. Y estamos predicando y Dios está atento a cada palabra que sale de mi boca. Cuando yo me pare detrás de este púlpito, yo tengo que traer eso en la mente. Cada palabra que sale de mi boca, Dios la escucha. Y un día me parará delante de Él y me dirá, con que yo dije tal cosa, cuando nunca lo dije. ¿Cuál era la acusación que Dios tenía contra los profetas del Antiguo Testamento? Dicen paz, paz, cuando no hay paz y yo no les mandé a que dijesen nada. Así que tú quieres servir a la iglesia. ¿Tú quieres ser un cristiano maduro? Bueno, asegúrate de conocer el mensaje que predicamos. Y asegúrate de recordar que cuando lo predicas a tus hijos, que cuando hablas a tus hermanos, que cuando estás en la iglesia, cada palabra que tú y yo decimos, Dios la está escuchando. Por eso, antes de yo dirigirme a un hermano, antes de hablarle a un hermano, yo debería siempre pensar, si esto que le voy a decir a mi hermano, yo no se lo diría a Dios, entonces tampoco se lo tengo que decir a mi hermano. Pastor, pero no está exagerando. No, Él está presente.
Y Pablo dice, así nos condujimos nosotros como personas que llevaban el mensaje de Dios. Como personas que fueron, dice más adelante, aprobadas por Dios. ¿Y cómo sabes tú, Pablo, que fuiste aprobado de Dios? Porque creí el Evangelio y prediqué el Evangelio. Haz este examen. Cuando tú hablas con tus hermanos de la iglesia, con tu esposa, con tus hijos, ¿de qué te encuentras hablando? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que nosotros hablamos con ellos, no el domingo, sino en cualquier momento, eso es nuestro carácter. Pablo podía decirle a los tesalonicenses, recuerden lo que yo hice mientras estuve con ustedes, recuerden cómo los traté, porque yo siempre les hablé del Evangelio. Pablo decía, yo no tengo miedo que ustedes recuerden lo que yo dije, yo no tengo miedo que ustedes se acuerden de todo lo que yo hice cuando estaba, es más, yo quiero que lo hagan porque esa es mi defensa. Si el día de hoy fuésemos a preguntarle a alguien, cuéntame todo lo que sabes de esta persona. Si usted fuese a mi casa y le dijese a mi esposa, cuéntame todo lo que hace tu esposo aquí. La verdad que sí me da un poquito de miedo. Si yo fuera a su casa y le preguntara, dígame qué es lo que hace su esposo desde que se levanta hasta que se duerme. Dígame qué es lo que hace aquí. Dígame cómo lo trata, cómo habla con usted, qué es lo que sale de su boca cuando no está en la iglesia. No estoy diciendo que voy a hacer eso. Estoy diciendo es que deberíamos estar preparados para cuando ese día llegue. Cuando seamos cuestionados, cuando seamos atacados, no son nuestros talentos y nuestra bonita manera de hablar la que nos defiende, sino nuestra vida. Eso es lo que vemos de Pablo. Pablo decía, si ustedes quieren escribir un libro de todo lo que yo hice, háganlo, no importa, no tengo miedo. Yo sé cómo viví, yo sé que fui cuidadoso, yo sé qué mensaje prediqué, yo nunca hablé a la ligera. Los falsos maestros me pueden acusar que lo hagan, pero ustedes saben mejor que ellos. Ustedes saben quién soy yo, ustedes saben cómo viví, ustedes saben qué mensaje prediqué. Dicen que una vez un biógrafo, una persona que escribe biografías, se le acercó a Spurgeon y le dijo, señor Spurgeon, ¿puedo hacer una biografía de su vida? Y que Spurgeon le respondió, puedes anotar lo que tú quieras. Es decir, no tengo miedo, que es lo que pueda. Puedes escarbar en mi vida y no tengo miedo. Puedes escarbar en mi vida, puedes preguntarle a los que me conocen y no me da miedo lo que vaya a salir. Alguien podría decir, qué arrogante, pero hermano, eso es lo que está diciendo Pablo. Acuérdense, ustedes saben. Anote cómo Pablo describe aquí, él dice, nosotros predicamos de parte de Dios y delante de Dios como personas que saben que van a ser juzgadas por Dios, como personas que saben que van a rendir cuentas a Dios por lo que hablaron. Y en un sentido Pablo describe a Dios como central en todo su mensaje, en todo su evangelio. Pablo aquí no se describe como el héroe de la película. Solamente cuando nos atacan nosotros tratamos de buscar, mira, yo he hecho esto bien, yo he hecho esto lo otro, pero Pablo no hace eso. Note que aquí Pablo no se describe como el héroe, sino que describe a Dios como el que lo movió, como el que lo sustentó y como el que lo dirigió. Note desde el versículo 2, Pablo dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios. No dice, somos valientes y no le tenemos miedo a nada. Dice, veníamos en medio de persecución y no le tenemos miedo a nada. No, dice Pablo, sí tenemos mucho miedo. Pero fue Dios, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios. Note versículos 3 y 4, cómo menciona ahí otra vez a Dios. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar al hombre, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo dice, mi mayor defensa ante los falsos maestros es que yo fui obediente a Dios. Yo no llegué a Tesalónica presentándome a mí mismo como el hombre valiente, como el hombre fuerte. No dice, llegamos y Dios nos dio el denuedo. A veces nosotros cuando pensamos en Pablo, pensamos en un hombre valiente e indestructible. Como que lo pueden apedrear y no pasa nada, él no se desanima. Pero el hecho que diga, Dios nos dio tuvimos denuedo en nuestro Dios, quiere decir que Pablo no llegó a Tesalónica muy valiente. Venía de ser perseguido en Filipo, así que Pablo decía, yo ya la verdad, como que no
no tengo ya muchas ganas de predicar. Estoy aquí parafraseando, no vaya a decir usted, Pablo dijo en 1 Tesalonicenses que no tenía ganas de predicar. Pero Pablo, el hecho que diga, tuvimos denuedo en nuestro Dios, quiere decir que él no se miraba a sí mismo como la fuente de fuerza, como la fuente que lo capacitaba para hacer esta labor. Él decía, Dios nos auxilió y por eso llegamos. Ahora, aquí hay tres cosas que los falsos maestros acusaban a Pablo. Note que dice, nuestro mensaje o nuestra exhortación no precedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Es decir, Pablo está diciendo, los falsos maestros me acusan de predicar el error, predicar mentiras, de ser una persona impura, y las personas impuras en aquel tiempo se le conocía como personas que practicaban actos de fornicación, como un hombre que iba por la vida practicando hombres de fornicación. De eso lo acusaban a Pablo, de ser un mujeriego. Dice, ni tampoco fue por engaño. ¿Y cuál es la prueba de eso, Pablo? ¿Cómo puedo yo saber, Pablo, que realmente tú no fuiste un hombre que predicó mentiras, que practicó la carnalidad, que practicó o que habló con engaño, con mentiras, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio? Así hablamos. ¿Cuál es la marca de un líder que realmente es un líder? ¿O cómo sé yo, cómo hago yo para poder convertirme en un líder cristiano, en un líder en mi casa, en un líder que cuida a su familia? Déjame decirte, son conocidos porque el mensaje que ellos predican puede ser trazado hasta Dios. Dice Pablo, si ustedes examinan mi mensaje, ustedes se van a dar cuenta que yo no me inventé ese mensaje. Si ustedes examinan el mensaje que yo prediqué, ustedes se pueden ir a la Biblia y ver que ese mensaje existía desde mucho antes que yo existiese. Hermanos, donde hay un líder que predica de todo menos el Evangelio, allí no hay un líder. Porque Pablo, cuando se defendió, dijo, mi mensaje proviene de Dios. Ustedes pueden verlo en Dios. Fue Dios el que lo trajo, fue Dios el que me lo dio, fue Dios el que inventó este mensaje. Cuando nosotros vemos personas que predican todo menos el Evangelio, ahí no hay un líder cristiano. Hay un líder de una secta, hay un líder de un grupo de autoayuda que se llama iglesia, pero no hay un líder. Porque Pablo dice, yo no lideré con mis ideas, mi mayor defensa es el mensaje que yo predico, y cuando tú ves el mensaje y ves mi vida, puedes ver que no van contrarios. Ustedes me acusan de falso maestro, ustedes me acusan de ser alguien que engaña. Bueno, mi mensaje proviene de Dios, así que acusar al predicador que predica el Evangelio de falso es acusar a Dios de falso. Note que aquí Pablo recuerda, o aquí Pablo presenta un argumento para cada ataque. Dice, ustedes me dicen que soy un engañador, mi mensaje proviene de Dios. Ustedes dicen que yo soy un impuro, un fornicario, yo no fui a agradar a los hombres. Ustedes dicen que yo soy una persona mentirosa, he sido aprobado por Dios. Responde a cada crítica. Y el punto de Pablo está diciendo, hermanos, ¿cuándo han visto ustedes a un impuro ser perseguido? Si una persona impura que predica un falso evangelio, la descripción que estas personas daban de Pablo era, es un mentiroso, eres un impuro, un hombre que practica fornicación, eres una persona que habla desde el engaño. Si una persona así va a Las Vegas, ¿cómo lo van a ver en Las Vegas? Van a decir, negociazo, mira, mentiroso, un fornicario y una persona que odia la verdad. Este es negocio, nadie lo va a perseguir. Pero si una persona como Pablo va y predica este evangelio en ese mismo lugar, ¿cuál va a ser el resultado? Te tienes que ir. Así que Pablo les está diciendo, la razón por la que yo tuve que salir fue precisamente porque yo agradé a los hombres y no a Dios. Perdón, a Dios y no a los hombres. La razón por la que yo soy perseguido, yo llegué a ustedes en medio de tribulación, y en medio de esa tribulación fue Dios el que me sostuvo, fue Dios el que me dio el mensaje, fue Dios el que me aprobó y fue a Cristo al que yo prediqué.
Eso es lo que hace un líder. Sabe que Dios lo sostiene, sabe que Dios lo llevó. Y por eso, mi hermano, el mensaje central de todo líder debe ser Cristo, su vida, muerte y resurrección. Si algún día tienes que buscar un pastor, asegúrate que tenga eso. No, pero es que es bien buena gente, no importa. Es que es una persona bien simpática, es que es bien popular, no importa. Si no tiene la vida, muerte y resurrección de Jesús, no tiene nada. Si tienes que buscar una iglesia, tienes que ir a una iglesia, asegúrate que tenga eso, pastor. Pero es que nada más hay 4 personas. Que sean 4 que creen ese mensaje. Que sean 4. Te dicen que cuando un predicador no haya de qué hablar, tiene que hablar de Cristo. Y cuando sabe de qué hablar, tiene que hablar de Cristo también. Así que si no habla de Cristo, no sabe lo que está haciendo. No tiene que estar ahí. Y no fue enviado por Dios. ¿Cómo sabemos que una persona es enviada por Dios? Habla de Cristo. Pablo dijo, nuestro mensaje proviene de Dios y lo predicamos delante de Dios. Así que escucha pon atención a lo que escucha, mi hermano. Porque eso es lo que separa a un líder de un falso maestro. No su popularidad, no cuántas personas lo siguen, no si cae bien, no si cae mal, no si vive bien, no si vive humildemente. Eso, el mensaje que predica. Ahora, nota, aquí este pasaje tiene un gran consuelo para nosotros, porque nota que Pablo dice que predicó con denuedo, predicó en dependencia al Señor, fue Dios el que lo aprobó. Todo lo que Pablo hizo, lo hizo porque Dios lo sustentó, y todo lo que Pablo hizo, sus miedos al predicar, su nerviosismo que pudo haber tenido, lo venció a través de Dios. Y esto es interesante. Si nosotros tuviésemos que definir una de las razones por las que nosotros no predicamos el Evangelio, ¿cuál es? El temor al fracaso. A veces decimos, para Pablo es fácil porque Pablo sabía mucha Biblia y donde Pablo llegaba ya había convertidos. Y yo a veces, pastor, predico y nadie se convierte. Pero nota que Pablo tenía los miedos los mismos que nosotros. Pablo era un hombre que llegó a Tesalónica y dice, Dios nos dio el denuedo, es decir, no llegamos con el denuedo incluido, no llegamos ya convencidos, teníamos quizás algo de temor, algo de desánimo después de haber sido perseguidos y golpeados, o después de haber sido azotados en Filipo, teníamos temor. Yo creo que Pablo, si usted lee Hechos 16, cuando Pablo sale de Filipo, Pablo sale, hermanos, de la cárcel, lo azotaron, estuvo toda la noche con los pies en el cepo, ahí amarrado. Yo creo que Pablo decía, yo creo que me voy a tomar unas vacacioncitas después de aquí. ¿Por qué? Porque Pablo no era un masoquista, a él no le gustaba el sufrimiento, y yo creo que a usted tampoco y ni a mí le gusta, pero algo que vemos en Pablo es que la confianza en el Señor y la convicción en el Señor fue mayor que el temor. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. De hecho, es interesante que Pablo, en lugares como Efesios capítulo 6, versículo 19, el gran apóstol, el predicador, el que no le tenía aparentemente miedo a nada, el hombre más maduro posiblemente después del Señor Jesucristo, nos confiesa que él también tenía temor al evangelismo. Note cómo lo dice. Efesios 6:16 dice, orad por mí, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Pablo dice, tengo temor de predicar, me da miedo predicar, por eso oren por mí. Pablo note que no dice para que las circunstancias cambien, que yo le caiga bien a la gente porque últimamente por todo me pega, no. Pablo dice para que yo no tenga temor. Y yo creo que esa oración nosotros tenemos que hacerla. Hermano, si Pablo tenía temor y oraba y vemos el fruto de su ministerio, si la oración no garantizó que no lo lastimaron, pero lo hizo predicar el Evangelio, ¿no será que nosotros no predicamos el Evangelio porque no oramos que queremos predicar el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste y dijiste, Señor, ayúdame a salir de mi casa y si me encuentro a alguien en la tienda, con todo y miedo, ayúdame a predicar el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? Pablo estaba
le dice a los efesios, oren por mí, porque sinceramente tengo cierto temor, pero oren para que yo pueda. Que el temor no se vaya, pero que la convicción sea más grande. Y por eso llegó a Tesalónica, de esta manera, con temor, pero con más convicción que temor. Mi hermano, si tú predicas el Evangelio, déjame recordarte que vas a recibir oposición. Se van a burlar de ti, vas a ser rechazado, a veces vas a sentir que no tiene sentido lo que estás haciendo. Si te comprometes con el Evangelio, si Pablo tuvo enemigos que hablaron mal de él por causa del Evangelio, tú también, hermano. Si a Pablo lo apedrearon por causa del Evangelio, quizás a ti no te apedreen, quizás sí, pero vas a sufrir por causa del Evangelio. Pero el mismo Dios que sostuvo a Pablo, te sostiene a ti. Pablo no era un superhombre, no era un superhéroe, pero era un hombre que decía, yo quiero que mi convicción sea mayor que mi temor. Yo no quiero que el temor domine, yo no quiero ser un cristiano que lo domine el temor, que lo domine el miedo. Entonces, ¿qué vas a hacer, Pablo? Oren por mí. Me voy a tomar en serio este llamado y voy a orar por eso. Esa fue la manera que dijo Pablo. Que dicho sea de paso, nota cómo Pablo pidió que oraran por él. Constantemente podemos saber que oraba por su ministerio, oraba para predicar el Evangelio y enfrentó persecución. Es decir, la persecución no es evidencia de que no estamos en la voluntad de Dios. De hecho, en lugares como 1 Corintios 16, Pablo dice que iba a ir a Éfeso, que iba a ir a predicar a Éfeso, y dice, y son muchos los adversarios. ¿Cómo sabes, Pablo, que Dios quiere que prediques el Evangelio en Éfeso? Y Pablo diría, porque son muchos los adversarios, y es precisamente a los adversarios a los que se les predica el Evangelio. A veces la mayor evidencia de que estamos haciendo la voluntad de Dios es la persecución. Hay gente que es perseguida por predicar el Evangelio, hay gente que no es perseguida porque no predica el Evangelio. Y eso no es la voluntad de Dios. Si predicas el Evangelio y de pronto te encuentras que no tienes tantos amigos, era la voluntad de Dios. Pastor, ¿quiere decir eso entonces que tengo que alejarme de los incrédulos? ¿Tengo que hacer que los incrédulos me odien para saber que estoy predicando el Evangelio? No. ¿Quiere decir que me tengo que separar de mi familia? No. Quiere decir que si tú predicas el Evangelio, ellos se van a separar de ti. Pablo aquí no buscó pleito, pero el pleito lo buscó a él. Y eso sigue pasando. Así que vamos a sufrir como Pablo, hermanos. No hay un camino de rosas hacia la gloria, es un camino cargando una cruz. No cargamos un trofeo, cargamos una cruz. Nuestro Salvador no cargó una corona de oro, cargó una corona de espinas. Y nosotros debemos esperar lo mismo. Eso es lo que Pablo esperó. Y hacia eso, con eso vivió. Pero nota que Pablo continúa en el texto, dice, el Señor fue el que nos sustentó, Él fue el que nos aprobó, predicamos su mensaje. Y en todo esto no recuerdes que Pablo viene diciendo, ustedes saben, pero también nos habla del mensaje y nos habla de la motivación que Él tuvo o la manera en la que Él predicó el mensaje. Nota versículo 5. Versículos 5 al 6. Nota, ya hemos visto qué tipo de mensaje predicó Pablo. Uno que proviene de Dios. ¿Y cómo lo predicó? Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Esta es la palabra otra vez. Ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos seros carga como apóstoles de Cristo. Dice Pablo, nuestro mensaje proviene de Dios. ¿Y cómo predicaste ese mensaje? Dice Pablo, nosotros nunca usamos de palabras lisonjeras. Una palabra lisonjera es como una palabra exageradamente buena hacia otra persona. Es como decimos a veces endulzarle el oído a una persona. No sé, yo estoy seguro que si usted es padre, usted ha recibido palabras lisonjeras. Sus hijos, cuando quieren salir, usted se convierte en la mejor mamá. Mamá, que todo me das, que eres buena, me prestas el carro. ¿Qué? Una serie de palabras lisonjeras para después pedir algo. Pablo está diciendo, nosotros no llegamos con ustedes queriéndoles endulzar el oído.
Yo no llegué con ustedes tratando de caerles bien, tampoco llegué tratando de caerles mal, pero yo no llegué preguntándoles a ustedes, tesalonicenses, ¿y qué les gustaría a ustedes que yo les predique? Dice Pablo, no llegamos endulzando el oído, no llegamos encubriendo avaricia. Ustedes bien lo saben. Cuando ustedes me escucharon predicar a mí, dice Pablo, ustedes saben que yo no estaba tratando de ganármelos para mí, yo estaba tratando de ganarlos para Cristo. Y por eso prediqué a Cristo. Note que aquí hay dos cosas. Pablo no llegó con palabras lisonjeras y no llegó encubriendo avaricia. ¿Qué quiere decir eso? No llegó hablando palabras lisonjeras, pero tampoco llegó lleno de avaricia buscando qué iba a sacar de los tesalonicenses. De hecho, el mismo Pablo en lugares como Hechos 20:33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo dice, yo los vi a ustedes y posiblemente alguno de ustedes tenía mucho dinero. Alguno de ustedes tenía mucho dinero, muchas maneras de apoyar económicamente y yo le hablé el mismo mensaje que al que no tenía dinero. Como pastor diría Pablo, si yo miré pecando al rico, lo exhorté, lo regañé, lo animé y cuando miraba pecando al pobre también. Es increíble que cuando nosotros vemos la vida de los apóstoles, algo interesante es que el dinero no los impresionaba. En un lugar, en Hechos 8, una ocasión donde Pedro impuso sus manos sobre unas personas para que recibiesen el Espíritu Santo y dice que un mago ahí presente le dijo, te pago dinero para que yo también pueda hacer lo que tú haces. Y Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo. En otras palabras, muérete con todo y tu dinero. Eso es un líder. Al líder, tú no lo puedes impresionar. De hecho, en el momento que tú puedas impresionar a un líder con tu dinero, sal huyendo de ahí. Porque a los líderes no se les impresiona con dinero. Podría ser el hombre más rico del mundo, ser el miembro de su iglesia, y si ama el evangelio, si ama la palabra de Dios, cuando lo ve pecando, lo va a exhortar. Pero se va a ir. Se va a llevar el dinero, que su plata perezca con él. Si el precio que tengo que pagar para tenerlo contento es hacerme de la vista gorda, dejar de predicar lo que yo sé que Dios quiere, tratar de agradarlo a Él, entonces que se vaya con todo y su dinero. Pero Él paga el edificio, nos reunimos sin edificio. Porque la palabra es más importante que cualquier cosa. Yo no necesito caerte bien, dice Pablo. Yo no necesito caerles bien. Yo quería predicar la palabra. Y cuando ustedes me escucharon predicando la palabra, ustedes pudieron ver que lo único que yo buscaba no era la gloria de ustedes, no era agradarles, sino predicarles a Cristo. Y note que por eso dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Pablo pudo haber llegado a Tesalónica diciendo, yo soy un apóstol, yo vi a Cristo. Yo soy un hombre con mucho conocimiento y dice, yo no necesitaba que ustedes me aplaudan. Dos cosas que vemos en Pablo. Una, Pablo dice, yo no fui lisonjero para con ustedes, yo no les endulcé el oído a ustedes, ni necesitaba que ustedes me lo endulcen a mí. De hecho, de paso, es una característica de un líder. Si yo, para estar parado aquí atrás, necesito que cada domingo usted me diga, pastor, qué gran sermón. Pastor, déjenos, no se baje, pastor, le vamos a dar un aplauso. Yo no tengo que estar aquí parado. Si la única manera en la que tú sirves a la iglesia es cuando dices, es que todos me agradecen y necesito que me agradezcan para servir a la iglesia, entonces tú no tienes que estar haciendo nada aquí. Siéntate, aprende, quédate callado, escucha y aprende y crece y deja de buscar la gloria de los hombres. Pablo dice, ni tengo necesidad de adularlos, no tengo necesidad de endulzarles el oído, no tengo necesidad de atraerlos hacia mí, ni tampoco necesito que ustedes me aplaudan. Yo no llegué así, dice Pablo. ¿Y sabe por qué eso es importante, hermano? Porque si yo necesito tu aplauso, yo no voy a decir nada que te cause coraje. Si yo necesito que usted me aplauda, yo no me voy a parar aquí a predicar la mitad de la Biblia. Yo voy a predicar uno que otro pasaje, voy a hablar de una que otra película, porque la mitad de la Biblia usted no la va a aplaudir. Dice Pablo, yo no necesitaba que me aplaudan. Yo llegué, prediqué. Que dicho sea de paso, si tú quieres servir a tus hermanos, si tú fielmente sirves a tus hijos, tú no debes hacer solamente lo que ellos aplauden.
Como padres, pasamos más tiempo haciendo cosas que ellos no quieren que hagamos que lo que ellos piden que hagamos. Pero eso es la madurez. Hablar lo que no quieren ser escuchados. Hablar lo que es odiado. Hablar la verdad aunque el mundo ame la mentira. Y ese es el líder que ocupamos. Tú un día tienes que buscar un pastor como iglesia, que es tu responsabilidad, que es la responsabilidad de los miembros. Asegúrate de eso. Que no llega buscando caerme bien solamente. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que no debemos ser agradecidos. Si para usted la alabanza es algo que disfruta, dele gracias a los que nos dirigen. Si para usted todo lo que pasa aquí, los diáconos son una bendición, agradézcalo. Lo que estoy diciendo es, yo no debo servir porque quiero que me agradezcan. Porque si Cristo murió por mí, yo no necesito que nadie me agradezca más. Yo estoy agradeciendo. Mi servicio no es un medio para recibir gratitud, es un medio para dar gratitud al Señor. Por eso, si algún día escucha a alguien que lo único que hace es adular, palabras lisonjeras, desconfía. Porque ¿cómo entonces pastoreó Pablo? ¿Qué fue lo que hizo? Versículos 7 al 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Yo no los adulé, yo no les endulcé el oído, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Dice Pablo, yo no me preocupé por lo que ustedes querían, yo me preocupé por lo que ustedes necesitaban. Y nos da una imagen, yo creo que es la imagen más tierna de toda la Biblia para hablar de un pastor, de un líder. Dice, nos preocupamos con ustedes con ternura como la nodriza que cuida a sus hijos. La nodriza en aquel tiempo realmente no era la mamá de los niños, sino que era como una niñera. Era una niñera, por así llamarla en términos actuales, que usted contrataba a la gente rica, los contrataba y le pagaba para que cuidara a los hijos, y ella sabía que esos niños no eran suyos, pero los cuidaba como si fuesen suyos. Los disciplinaba como si fuesen suyos, los amaba, les tenía paciencia, les enseñaba a leer, les enseñaba a escribir, les enseñaba todo lo que necesitaban para vivir la vida, pero siempre sabía que no eran suyos. Y Pablo dice, así nosotros llegamos a ustedes, sabiendo que los teníamos que cuidar, los teníamos que amar, pero sabiendo que ustedes no son nuestros. Es como cuando Jesús llamó a Pedro. ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es decir, Pedro, apaciéntalas, cuídalas, predícales la palabra, anímalas, ámalas, pero Pedro, acuérdate, no son tuyas, son mías. Es el trabajo del pastor. Cuidar a la iglesia, y aquí usted me va a disculpar, pero como si fueran niños, hijos, pero recordando, no son míos. Los cuido con amor como cuidaría a mis propios hijos, pero no son míos. Por eso Pedro decía que cuiden del rebaño sin enseñorearse del rebaño, sin buscar tener autoridad propia sobre el rebaño. Y ese es el trabajo del pastor. Es el trabajo que tenemos nosotros. Cuidar a nuestros hermanos como si fuesen nuestros hijos, como yo cuidaría a un ser tan amado, pero recordando, son de Cristo, no son míos. Es lo que hacía Pablo. Pablo decía, les predicamos el Evangelio. ¿Qué fue lo que les diste, Pablo? El Evangelio. ¿Y cómo los cuidaste? Con amor, con ternura. Sufrí por ustedes. Yo les prediqué lo que no querían escuchar. Yo recibí golpes por causa de ustedes. Yo les tuve paciencia, dice Pablo. Esa es la labor del pastor. En un pasaje muy similar, Pablo en Gálatas 4:19, Pablo describe esto, y yo creo que las mujeres que son madres me van a entender, o van a entender a Pablo. Hijitos míos, le dice Pablo a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así debe sentirse el pastorado, como un dolor de parto, como un dolor en el que dice, ¿por qué Cristo todavía no es formado? ¿Cómo podemos invertir la vida para que esa persona camine como Cristo? Eso es lo que hizo Pablo.
Es el deseo de Pablo, sufrir con el fin de que Cristo sea formado en los tesalonicenses. Mi hermano, ese es mi trabajo como pastor, pero mi trabajo es ser ejemplo para ti. Ese es tu trabajo hacia tus hermanos. Amarlos, corregirlos con la palabra hasta que Cristo sea formado en ellos. Pastor, pero es que me estresan. Pregúntale a una mamá que dio a luz a ver si no se estresó. Es que es doloroso. Pregúntale a las mamás que dieron a luz a ver cuánto les dolió el parto. Ese es el punto. La vida cristiana duele. La vida cristiana requiere que yo invierta mi vida en hermanos que van a batallar con inmadurez, pero requiere que yo los sirva hasta el punto de sufrir dolores de parto. En Colosenses 2, Pablo dice, yo agonizo por ustedes. Es decir, yo los veo y veo sus circunstancias, me da tristeza la inmadurez y agonizo. Siento como que si me estuviese muriendo. Pero ese es el llamado. Si tienes hijos, hermano, que no son creyentes, predícales el evangelio como Pablo predicó en Tesalónica. Vas a sufrir, te vas a cansar, vas a sentir como que estuvieses dando a luz, como que tu cuerpo entero se va a desanimar, te vas a cansar, te vas a querer rendir. Predica el evangelio, porque el evangelio es el que da forma a Cristo en tus hijos. Así como la mamá no para a medio parto, tú no pares, continúa, predica el evangelio. Si tú no has creído en Cristo, por otro lado, cree en Jesucristo hoy. Tú necesitas no lo que tú quieres escuchar. El día de hoy no queremos que tú salgas de aquí escuchando lo que tú querías, sino lo que necesitabas. Y necesitas creer en Cristo. Amado Padre, te damos gracias por la vida, el ejemplo de este apóstol, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo capacitaste para servir a tu iglesia y te pedimos que tú nos capacites a nosotros también el día de hoy, que nos ayudes, que ese mismo corazón de nodriza que le diste al apóstol Pablo, lo pongas en nosotros, Señor, para tener paciencia, para sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en tu iglesia. Padre, confesamos que muchas veces nos desanimamos porque llegamos pensando cómo podemos ser servidos, sino cómo podemos servirte a ti a través de tu iglesia. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que en tu gracia nos capacites y nos ayudes a crecer a la madurez de este hombre que acabamos de examinar el día de hoy. Pedimos en Cristo Jesús. Amén.